Mis hijas lloraron cuando oyeron la noticia de que Iván Márquez y su combo se querían volver a rearmar, y la manera como lo anunciaron las impactó. Me impresionó verlas llorar, ¿sí? Y fue por ellas que hice esta columna que me salió realmente del alma. Yo cubrí y he sido una persona que ha defendido este acuerdo de paz como casi que muy pocos periodistas lo han hecho. Cubrí este proceso de paz en La Habana, estuve en los territorios, sigo yendo a los territorios, y sigue siendo una parte fundamental de mi trabajo periodístico para poder entender precisamente lo que es importante y no caer en estas discusiones políticas que tanto nos enredan entre las élites, el uribismo, el santismo. ¿Sabe qué? Eso me vale muy poco. Por eso escribí, pensando en las nuevas generaciones, como decía Churchill, y no en las próximas elecciones, escribí esta columna que me salió del alma, ¿sí? Me están viendo desde Curitiba, ¿sí? En Brasil. El título es Cobardía. Como colombiana que se la ha jugado por el acuerdo de paz, lamento profundamente la decisión de un grupo minoritario de excombatientes de las FARC liderado por Iván Márquez de volver a las armas. Y como creo que se trata de una noticia tristemente inquietante, ¿sí? No considero que deba ser minimizada por retóricas oficialistas, según las cuales se trata solo del rearme de un grupo de narcos apoyados por el régimen de Maduro, al que las fuerzas militares tienen la orden de aniquilar. No, presidente Duque. Este hecho debe ser abordado más allá de los epítetos belicosos que apelan más al odio que a la templanza. Lo que pasó es grave y no nos digamos mentiras. Sí es un golpe duro a la paz y muy duro. Varios de los cuadros que se fueron con Márquez son los que hicieron la guerra y saben cómo funciona ese monstruo por dentro. Y no se puede olvidar que Márquez, Iván Márquez, fue el jefe negociador, ¿sí?, por parte de las FARC en La Habana. Yo calificaría su decisión, y lo digo con una convicción profunda, esta de volver a las armas, como un acto de la más infinita cobardía. ¿Y por qué lo digo? Pues porque la manera como Márquez la justifica así me lo indica. Márquez justifica la vuelta a las armas con el argumento de que ni Santos ni Duque han cumplido con la implementación del acuerdo. ¡Ah, caramba! Yo le respondo a Márquez diciéndole, ¿sí?, que descubrió el agua fría. Los que hemos luchado por la paz sabemos que la implementación ha sido muy difícil, pero muy difícil. Es cierto que Santos se empleó a fondo para sacar el acuerdo, pero que no tuvo el ímpetu suficiente a la hora de implementarlo y que se fue sin hacer las reformas. Eso es cierto. También lo es que este gobierno de Iván Duque ha hecho todo lo posible por frenarlo y marchitarlo. Sin embargo, esta realidad de apuño no justifica su vuelta a las armas. Y en cambio, sí nos cierra los espacios a los que hemos defendido el acuerdo, ¿sí?, porque mezcla de nuevo la política con las armas. Una receta explosiva, ¿sí?, que ha servido de gasolina para que Colombia no pueda salir de los ciclos de la violencia. Somos muchos, señor Iván Márquez, los que hemos peleado por el acuerdo en esta inacabada democracia. Y somos muchos los que nos hemos enfrentado a los que han querido hacer trizas los acuerdos y sin refugiarnos en las armas. Mientras usted se refugiaba en el Caquetá, fuimos muchos los que denunciamos las movidas de Néstor Humberto Martínez, dirigidas a socavar el acuerdo mediante investigaciones que nunca prosperaron y de operaciones de entrampamiento de la DEA que aquí no eran legales y que se habrían desplegado en contra de casi todos los excomandantes de las FARC con un solo fin, el de que se sintieran sin garantías y para que se forzaran y se volvieran a las armas.
Y aunque Uribe y Martínez intentaron dinamitar la JEP, ¿sí?, con el tema de las objeciones, para nuestra sorpresa, ¿sí?, las mismas fuerzas políticas que tímidamente habían acompañado el proceso de paz en el no y en el sí, ¿se acuerdan?, pues reaccionaron en su defensa. Hasta Cambio Radical reaccionó en su defensa. La salida de ese fiscal enemigo de la paz se produjo en gran parte gracias a las voces que lo expusieron, ¿sí? Y Uribe, el presidente eterno, está hoy en su ocaso político, con la popularidad más baja desde que llegó al poder. Y en el caso Santrich, ¿qué caso ese? ¿Sí? Que no se les olvide a los que dicen que quieren volver a las armas. Casi que el Estado se excedió en el cumplimiento de las normas y por eso su estrepitosa y vergonzosa fuga fue en el fondo un portazo a quienes se la jugaron a fondo por darle garantías. Por eso pienso que es un acto de cobardía. Y digo, a los cobardes les queda más fácil parapetarse en las armas argumentando que no tuvieron garantías que darle explicaciones a su propia gente de por qué, por ejemplo, como en el caso de Iván Márquez, un sobrino suyo capturado por la fiscalía dizque por hechos de corrupción con los dineros de la paz, otro caso que Néstor Humberto Martínez dejó en veremos, terminó de informante de la DEA. Para defender lo firmado en esta democracia amorfa y compleja, tan reacia a los cambios, ¿sí?, se requiere ser valiente. Como lo han sido Timo, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, entre otros excomandantes. Márquez carece de esa estamina. La guerra es solo un escape cobarde al problema de la paz, dice Thomas Mann. Y en ese sentido Márquez ha terminado alineado con Uribe. Es un nuevo, mejor amigo, ¿sí? Ambos se parapetan en la guerra para evitar enfrentar la paz y para fabricar retorcidas retóricas guerreristas con la intención de que renazcan proyectos mesiánicos en los que ya casi nadie cree. Esta no es la Colombia de Marquetalia, señor Iván Márquez, ni siquiera es la Colombia del 2002, cuando Uribe llegó como el salvador del país. Esto es la Colombia del posconflicto, la que se despertó luego de un acuerdo de paz que se logró pactar con la guerrilla más grande del continente para que dejara las armas y entrara a la política. Por primera vez en las regiones donde esa guerrilla hasta hace poco fue el poder imperante, hay la posibilidad de reintegrar a la población, óigame esto, y a su territorio. Yo he visto con mis propios ojos esos vientos de cambio en los territorios que recorro en estos años de reportería. Así la paz todavía no se haya instalado, se siente un avance esperanzador, imperceptible, ¿sí?, desde los micrófonos de las ciudades donde se pontifica sobre nuestro futuro y se nos sentencia a todos a la catástrofe, ¿sí? Digo yo, pregunto como periodista, ¿vamos a desandar lo andado porque tenemos una clase política incapaz de aceptar que estamos hoy mejor que antes? ¿Vamos a hacerlo? ¿Sí? ¿Qué dicen esas élites colombianas ahora tan obsesionadas por volverse españolas sefardíes? ¿Quieren ellas volver a la guerra? Lo pregunto, ¿quieren ellas volver a la guerra? Con lo que pasó, a Duque le llegó la hora de decidir, ¿sí?, si nos devuelve a la guerra o si va a tener el coraje y la valentía de comprometerse a implementar el acuerdo de paz que tanto ha esquivado. Este es el tiempo
de pensar en las nuevas generaciones, como diría Churchill, y no en las próximas elecciones, como pretende el uribismo. Por mis hijas, por Matilde, por Beatriz, pero también por los suyos, por toda la gente que tiene un futuro todavía por venir. ¿Sí? Espero que Iván Duque, nuestro presidente, entienda el tamaño de su desafío y lo cerca que está de ser recordado como el presidente que desechó la paz y que nos devolvió a la guerra. Esta es, digamos, aquí termina la columna y esta es una reflexión que yo me hago. No todo está perdido, pero decir que no es un golpe es una falsedad. Ojalá que esto que nos pasó de alguna manera nos estruje como sociedad. Tenemos que entender lo cerca que estamos de perder lo que ya hemos avanzado, porque hemos avanzado. No es cierto lo que dice Uribe, que hay 17.000 excombatientes de nuevo en armas. Eso es falso. Aquí se desmovilizaron las FARC y aquí se está cumpliendo el principio de que se desmovilizaron y entraron a la política. Y desde la política los señores Carlos Antonio Lozado y Timochenko han criticado y critican la manera como se ha implementado el acuerdo. Y periodistas como yo nos hemos dedicado a criticar y a informar sobre el estado de la implementación del acuerdo. No se necesita irse a las armas para eso. Aquí en esta democracia amorfa, difícil, complicada y con tantos problemas, se está pudiendo pelear el acuerdo. Por eso considero que es una infinita cobardía lo que hizo Iván Márquez y su combo. Era más fácil, es más difícil venir y hacer lo que estamos haciendo nosotros acá que lo que ellos están haciendo allá. ¿Quién sabe protegidos por quién? Es una reflexión que yo creo que les dejo, y yo creo que lo más importante es que hay una conciencia muy clara que hay que defender la paz sin aspavientos y sin meternos en esas peleas estúpidas y pendejas de que el uribismo dijo y que el santismo dijo. Es que eso no es así. Este acuerdo no es ni de Juan Manuel Santos, ni lo debe atrapar la pelea política. Este acuerdo es de nosotros, ¿sí? Y yo sí creo que somos muchos más los que queremos la paz que los que queremos la guerra. Punto. Esa es la verdad. Pues salgamos a las calles y que nos sientan, y que los políticos que nos gobiernan, carajo, entiendan que no es ético seguir ofreciendo más guerra, ni por parte del señor Iván Márquez, ni por parte del Estado. Muchísimas gracias y espero que Lucía Herrera, todos los que nos están viendo entiendan que este es un momento muy difícil, muy complejo, muy difícil. Y yo repito, el problema no son las próximas elecciones, son las nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a decir a los hijos de nosotros? ¿Qué le va a decir Duque a los hijos de él, a los pequeños hijos de él? ¿Qué país le vamos a dejar? Con esa reflexión me voy